Vamos a dar inicio hoy, 6 de octubre del año 2018. Vamos a empezar con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura. Estamos con el último capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Estamos en la página 274, en el capítulo 28. Dice: para las personas que se han amado. Prefacio. Qué espantosa es la idea de la nada. Qué dignos son de compasión los que creen que la voz del amigo que llora a su amigo se pierde en el vacío y no encuentra ningún eco que le responda. Jamás conocerán las puras y santas afecciones los que piensan que todo muere con el cuerpo, que el genio que ha iluminado el mundo con su vasta inteligencia es un juego de la materia que se extingue para siempre como un soplo, que del más querido ser de un padre, de una madre o de un hijo adorado solo queda un poco de polvo que el tiempo disipa para siempre. ¿Cómo un hombre de corazón puede permanecer tranquilo con ese pensamiento? ¿Cómo la idea de un aniquilamiento absoluto no le hiela el espanto y no le hace al menos desear que no sea así? Si hasta ese día su razón no le bastó para salir de dudas, he aquí que el espiritismo viene a disipar toda incertidumbre sobre el futuro por las pruebas materiales que da de la sobrevivencia del alma y de la existencia de los seres de ultratumba. Así es que por todas partes son acogidas estas pruebas con alegría y renace la confianza, porque el hombre sabe de aquí en adelante que la vida terrestre solo es un corto pasaje que concede a una vida mejor, que sus trabajos en este mundo no se pierden para él y que los afectos más santos no se rompen para siempre. Capítulo 4, número 18, capítulo 5, número 21. Oración. Dignaos, oh Dios, acoger favorablemente la oración que os dirijo por el espíritu de tal hermano. Hacerle entrever vuestras divinas luces, que les sea más fácil el camino de la felicidad eterna. Permitid que los buenos espíritus le lleven mis palabras y mi pensamiento. Tú que me eras querido en este mundo, oye mi voz que te llama para darte un nuevo testimonio de mi afecto. Dios permitió que fueses liberado primero. No podría quejarme de ello sin egoísmo, porque sería estar afligido por no tener más para ti las penas y los sufrimientos de la vida. Espero pues con resignación el momento de nuestra reunión en el mundo más feliz en que me has precedido. Yo sé que nuestra separación es momentánea y que por larga que pudiera parecerme, su duración se borra ante la eterna felicidad que Dios promete a sus elegidos. Que su bondad me preserve de hacer nada que pueda retardar este instante deseado y que me ahorre de este modo el dolor de no volverte a encontrar al salir de mi cautiverio terrestre. Oh, qué dulce y consoladora es la certeza que solo hay entre nosotros un velo material que te oculta de mi vista. Que puedas estar aquí a mi lado, verme y oírme como otras veces y aún mejor que antes. Que no me olvidarás como yo tampoco te olvidaré. Que nuestros pensamientos no cesen de confundirse y que el tuyo me siga y me sustente siempre. Que la paz del Señor
sea contigo. Bueno, este es el capítulo de la oración para las personas que se han amado. Aquí uno se pone a reflexionar que en determinado momento uno recuerda a los seres que han partido y que no los olvida. Tal vez no los recuerda todos los días, así como, fulano o fulano, sino que hay momentos en los cuales, pero yo considero como es aquellos amigos con quienes primero estamos casi que todos los días. De repente viajan a otro lugar muy distante y a veces tenemos noticias con ellos por teléfono o por alguna carta cuando se hacía anteriormente. Y después hay algunos que tal vez tenemos 3 años de no verlos y nos reencontramos, pero no pasa nada porque el sentimiento está ahí de que esté bien y que le desea a uno mucho bienestar. No es aquel sentimiento de que el otro le vaya como a reclamar que por qué no estuvo pendiente, sino que hay una comprensión al respecto de ese distanciamiento. Y yo pienso que en este caso es casi similar a esta oración, ¿verdad? Para las personas que se han amado, que cuando nosotros estamos orando por ellos, deseamos su bienestar y ellos o a su vez también están deseando lo mejor para con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí donde uno, incluso cuando seres que uno quiere bastante, piensa en ellos, se siente uno con una tranquilidad y una paz que posiblemente le están brindando esa paz y ese bienestar. Como hay otros seres, tal vez familiares, que uno cuando piensa en ellos, siente que no están bien, pero también desconocemos en qué momento podemos saber con certeza están bien o no están bien, pero sí con la oración por lo menos tener la confianza que va a llegar en nuestras oraciones, ¿verdad? Hoy precisamente hablaba con una persona acerca de eso, de que yo creo pues que, o sea, estaba preguntándome de qué cosas creía yo. Entonces hablaba y le decía yo que, por ejemplo, en la desencarnación sería como bien difícil creer que es precisamente eso lo que dice aquí, de que ahí se acabó todo y ya, y esa persona ya no siente, ya no oye, ya Sí. no desaparece, ¿no? Eso no es así. O sea, ese cariño sí se prolonga por ambas vías, o sea, por eso es que hay un dolor cuando las personas se van al plano espiritual, pero entonces también esas otras personas no dejaron de sentir, no dejaron de querer. Sí. Entonces también están en ese impasse donde saben que deben caminar, pero hay un fuerte vínculo. Y de hecho, por eso, cuando se tiene, dijiste algo bien cierto, no se tiene certeza de que nos vamos a encontrar, es un dolor muy profundo. Porque yo quise tanto al amigo, al pariente o a alguien con quien nosotros tuvimos una muy buena relación, y cómo es posible que ya no lo voy a reencontrar. Entonces ese dolor se mantiene por mucho tiempo en algunas ocasiones. Pero al tener nosotros conocimiento que solamente se cortó el lazo físico, más espiritualmente está ahí, entonces hay un consuelo mucho mayor. Y considero que eso es lo que también nos ha beneficiado cuando tenemos la oportunidad de la lectura, que no necesariamente tenemos que estar en algunas, como dicen algunos hermanos, que empiezan a leer y dicen, yo creo en esto. No tienen más referencias, no, que tal vez no han asistido a una reunión, pero están con aquel sentimiento, esta es la verdad. Y esto es lo que yo andaba buscando, porque dentro de su fuero íntimo sí les llena el conocimiento que nos está indicando que la vida continúa y que los hermanos nos siguen apoyando en el mundo espiritual y que de hecho nosotros tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Una persona que había preguntado, mira, dice una persona vuelve a nacer y ya no es de esta religión. Entonces yo le dije, o sea, no importa, porque el espíritu no tiene una religión. Exacto. Pero si se llegase a encontrar con esta religión, no le va a ser ajeno, que tiene un recuerdo de una encarnación anterior. Y de hecho, pueden pasar en las diferentes religiones, pero como su principio y la esencia es hacer el bien, van a ser buenos en cada una de las religiones. Entonces eso es lo que motiva y le hace a uno sentirse muy bien, porque cuando uno comparte con algunos hermanos que son católicos, pero que no son
aquellos rematados que tratan la manera de que sea su criterio el que se imponga, sino que son muy abiertos, escuchan a los demás, se siente uno muy cómodo. Igualmente con los evangélicos, aunque son pocos. Yo me recuerdo de una amiga con quien yo compartía y platicábamos. Ella sabía que yo sabía que era evangélica y ella sabía que yo era espírita. Nunca tocábamos el tema de la religión, pero ella sí mencionaba mucho que Dios es justo, mencionaba parte de la Biblia muy interesantes, y hasta su forma de actuar y de comportarse y de darse hacia los demás era muy bonita. Era congruente. Exacto, porque sí daba el ejemplo a través de sus actos en la región donde se encontraba. Entonces se siente uno bien al saber que haciendo una oración por el ser amado está llegando, y así como los seres amados hacen oraciones por nosotros, porque hay momentos en los cuales tal vez pudimos haber estado así cabizbajos o muy tristes, y los seres amados que tal vez teníamos mucho tiempo de no saber de ellos, ya se encuentran en la posición de ayudarlos. Y tal vez solo pensamos, yo creo que soñé con aquel hermano o hermana, y solo ese recuerdo me hace sentirme muy cómodo, me hace sentir muy bien, porque quizás también me estuvieron ayudando espiritualmente a través de diferentes tareas o diferentes actividades, ¿verdad? ¿Has visto a alguien que durante algún sueño que te hace sentir muy bien cuando te recordás del sueño, por lo menos una mínima parte? No te recuerdo. Sí, yo por ejemplo, con algunos, pero son pocas veces que me acuerdo de algunos sueños, porque a mí me pasa, tal vez me recuerdo en el instante como 15 minutos, ya cuando estoy despejado, blanco, completamente. Entonces, por eso es que a veces nos dicen que anotemos nuestros sueños en el instante que nos despertamos, medio como nos recordemos, para que podamos... La última vez que soñé fue hace como un par de semanas. Ajá. O sea, que me acuerdo del sueño. Pero yo en el sueño sabía que estaba soñando. Porque yo sueño, o sea, me recuerdo muy pocas veces de lo que sueño. Pero últimamente he soñado con más frecuencia, digamos, ¿verdad? Porque tal vez he tenido muchas cosas que hacer, entonces como que el estrés no me deja dormir bien, digamos, no descanso igual. Entonces ahí es donde se me acuerdo de mis sueños. Entonces esa última vez que soñé, no, la penúltima vez que soñé, porque puedo pasar meses sin recordar, y ahorita sí, como 2 veces ahorita en los últimos 3 semanas. Eso. Me acuerdo así claramente que estaba como... Era un sueño realmente poco agradable. Era acerca de, como, digamos, hacer de cuenta que era en la funeraria de Cotopeque. Pero modificaba físicamente. O sea, desde ahí sabía yo que no era la funeraria. Y que de alguna manera nosotros guardábamos los cuerpos de alguna catástrofe o algo así. Algo había pasado. Nosotros teníamos guardados los cuerpos para que la gente los llegara a identificar. Pero los guardábamos con unas bóvedas, como ver... ¿Como para momificarlas? No, pero era como ver, como para enfriarlas, digamos, como... Pero para que no se descompusieran, digamos. Como ver, digamos, el horno de mi abuelita. Sí. Así, pero parejo. Y sin vidrio, ¿verdad? Sino todo de aluminio, más alto. Entonces así como que cabían por lo menos cuatro cuerpos, así, ¿verdad? Pero le digo que era desagradable el sueño, porque yo recuerdo que eso tan irreal era que se podía dar vuelta a la bóveda completa, digamos. Y entonces en algún momento era así como que uno de los cuerpos que se había orinado, uno de los que estaba hasta abajo, algo así. Entonces lo levantamos a ver si era así, y cabal, entonces que había que limpiarlo. Entonces lo levantamos, como levantarla, como si una bandeja, digamos, para levantar el cuerpo y limpiar abajo. Y ya volvimos a darle vuelta a la bóveda completa. Nunca le encontré sentido a la... O sea, en ese momento, o sea, ahorita que lo cuento me da más como que feo el sueño, pues, pero en ese momento ni siquiera me vasco ni nada. Ni siquiera me dio como, ay, qué incómodo, no sé si no había que hacerlo, punto. En ese momento fue así. A ver, todo. Y quizás pueda ser alegórico conforme vaya pasando
el tiempo para tomar ciertas ideas, porque a veces uno sueña algo, y a mí me ha pasado meses, o a veces más de un año, en el instante que pasa todo, digo, eso ya lo soñé. Y o sea, la nitidez de la imagen, el color de la pared, el color de cómo está vestida la persona, qué van a decir las personas, los comentarios, y esto sí ya lo viví, pero tal vez eso es un instante de fracción de medio minuto, fracción de 10 segundos quizás, pero sí siente uno que había vivido ese momento. Sí, pero eso es extraño, ¿no? Sí, sí. O sea, no se encuentra ni el mensaje ni nada. Porque, o sea, debe de tener algún sentido y algunas personas que tienen habilidad para poder comprender, porque por ejemplo, tomando en cuenta eso de los mensajes y el sentido de algunos sueños, lo que le ha pasado a Karen, que de verdad tiene, hay unas que tienen buena relación, hay otras que sí no es muy comprensible, pero hay unas así bien puntual con ciertas personas, con ciertas enfermedades y con ciertas dificultades de algunos hermanos. Hay otros que sí no ha podido ella determinar, ¿verdad? O sea, no, la verdad es que se me ocurrió como investigarlo, pero sí me pareció como muy extraño, digamos, Sí. el contexto y todo, y que pues, o sea, casi no sueño, y cuando sueño algo así como bien. Sí, por lo menos tener una idea más o menos de qué es lo que podía hacer o qué es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque a veces hay personas que se dedican a investigar y saber y está su interés de qué significa el sueño. Yo sí no soy mucho de qué significa, pero si en un momento dado puedo saberlo y puedo hacer algo, por supuesto que lo haría. Sí, me acuerdo como que era que llegaban personas como tipo reconocer los cuerpos, algo así. Y entonces era como, era pura atención al cliente, digamos, de que, bueno, digamos, como que cuál es el nombre o algo así, como para localizarlo dentro de los... Ah, ya entendí. Algo así. Sí. Y para poder identificarlos, algo debe tener de significado y en su momento quizás vas a poder comprender. Vamos a continuar con la lectura. Dice, oración para las almas que sufren y piden oraciones. En la página 275. Dice prefacio 64. Para comprender el alivio de la oración puede proporcionar a los espíritus que sufren, es menester referirse a su modo de acción, que se ha explicado anteriormente, capítulo 17, números 9, 18 y siguientes. El que está compenetrado de esta verdad ora con más fervor por la certeza de que no ora en vano. Oración. 65. Dios clemente y misericordioso, que vuestra bondad se extienda sobre todos los espíritus que desean nuestras oraciones y particularmente sobre el alma de quien está presente. Buenos espíritus cuya única ocupación es el bien, interceded conmigo para su alivio. Haced que resplandezca a sus ojos un rayo de esperanza y que la divina luz les ilumine y les haga ver las imperfecciones que les alejan de la morada de los felices. Abrid su corazón al arrepentimiento y al deseo de depurarse para acelerar su adelantamiento. Hacerles comprender que por su esfuerzo pueden abreviar el tiempo de sus pruebas. Que Dios en su bondad les dé fuerza para perseverar en sus buenas resoluciones. Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas, demostrándoles que en la tierra hay seres que saben compadecerse de ellos y que desean su felicidad. 66. Otra. Os suplicamos, Señor, derramar sobre todos los que sufren, sea en el espacio como espíritus errantes, sea entre nosotros como espíritus encarnados, las gracias de vuestro amor y de vuestra misericordia. Tened piedad de nuestras debilidades, falibles nos hicisteis, pero no nos habéis dado la fuerza para resistir al mal y vencer. Que vuestra misericordia se extienda sobre todos los que no han podido resistir a sus malas inclinaciones y están aún arrastrándose en un mal camino. Que vuestros buenos espíritus le envuelvan, que vuestra luz resplandezca a sus ojos y que, atraídos por su calor, vengan a posternarse a vuestros pies, humildes, arrepentidos y sumisos. Os suplicamos igualmente, Padre de misericordia, por aquellos de nuestros hermanos que
que no tuvieron la fuerza de soportar las pruebas terrestres. Vos nos disteis un fardo para cargar, Señor, y nosotros solo debemos depositarlo a vuestros pies. Pero nuestra debilidad es grande y el valor nos falta algunas veces por el camino. Tened piedad de estos servidores indolentes que han abandonado la obra antes de tiempo. Que vuestra justicia les excuse y permita a vuestros buenos espíritus llevarles el alivio, los consuelos y la esperanza del futuro. El camino del perdón es fortificante para el alma. Mostradlo, Señor, a los culpables que desesperan y sostenidos por esta esperanza sacarán fuerzas del mismo cúmulo de sus faltas y de sus sufrimientos para rescatar su pasado y prepararse para conquistar el porvenir. En esta oración para las almas que sufren y piden oraciones, ¿cómo es de importante? Porque me recuerdo que estas la han hecho muchos hermanos para aquellos que están, cuando se están comunicando, ¿verdad? Y desconocemos cuáles son sus dificultades, sus penas. Lo que me llama mucho la atención cuando uno va analizando un poco más la oración es que no solo menciona de los espíritus desencarnados, sino que de los encarnados. Porque también nosotros necesitamos fortalecernos y tener confianza plena en que vamos a salir avante de las pruebas que nosotros estamos atravesando en estos instantes, ¿verdad? Dice acá que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas, demostrándoles que en la tierra hay seres que saben compadecerse de ellos y que desean su felicidad. Nosotros nos ponemos a analizar a aquellos hermanos que están muy materializados. Entonces, cuando nosotros hacemos estas oraciones, ellos se sienten reconfortados, se sienten animados, se sienten agradecidos porque estamos haciendo oración por ellos, y por eso mismo nos indican los propios hermanos que son tan importantes estas oraciones que se realizan en el grupo, en la escuela, porque hay muchos seres que son invitados desencarnados, que están muy materializados y que estando acá pueden estar parados, pueden estar sentados, pueden estar escuchando la plática que nosotros estamos compartiendo o el diálogo que estamos teniendo, y al mismo tiempo van teniendo más calma y comprendiendo mejor la situación en que se encuentran, y ya pueden comprender también que no solo ellos están en esa situación de impasse o en esa situación de no comprender todavía la posición en que se encuentran, porque también ven a otros y entonces están escuchando la plática que nosotros estamos compartiendo materialmente, más la plática u orientación de nuestros hermanos a través de las comunicaciones de espíritus superiores, y también la atención que se está dando por parte de nuestros hermanos en el plano espiritual, aquellos que están en sufrimiento. Entonces se les va brindando el apoyo necesario. Cuando nos dicen acá, dice: os suplicamos igualmente, Padre, de misericordia por aquellos de nuestros hermanos que no tuvieron la fuerza de soportar las pruebas terrestres. Qué bonito y qué importante es que a través de esta oración nuestros hermanos se van dando cuenta que no se les está señalando, no se les está tildando de alguna palabra ofensiva en donde de que no fueron capaces, sino que con mucho tacto y con mucho cuidado se les está indicando que nuestro Padre le brinde el apoyo para que aquellos que no tuvieron la fuerza de soportar las pruebas, poco a poco se vayan fortaleciendo, se vayan recargando de positivismo, de energía de amor, de energía de mucha luz y de esperanza, para poderle brindar el apoyo necesario a nuestros hermanos. Entonces, eso considero yo que le va reconfortando a nuestros hermanos desencarnados que creían que ya no podían más, bueno, que ya pasó la existencia, no pudieron sobrellevar la prueba, tuvieron dificultades, no pudieron resistir, algunos quizás se dejaron llevar por un vicio, otros tal vez cortaron su existencia a través del suicidio porque no soportaron más la carga, pero
a través de esta oración se está indicando que todos, y como bien decía Jesucito, todos van a ser guiados por Él como el pastor, y si una de las ovejas se queda atrasada o rezagada, mejor dicho, entonces viene Jesucito, así como indican literalmente, viene, va a coger a la oveja que quedó para poderla llevar al rebaño y que también pueda entender que Él tiene que continuar en grupo para poder irse fortaleciendo en este caminar. Y también dentro de esta parte dice en la oración: buenos espíritus cuya única ocupación es el bien, interceded conmigo para su alivio, haced que resplandezca a sus ojos un rayo de esperanza y que la divina luz les ilumine y les haga ver las imperfecciones que les alejan de la morada de los felices. Hay momentos en los cuales que a veces nosotros tal vez estamos muy cerrados en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y decimos, no estoy cerrado, estoy bien en mi punto. Pero por eso aquí cuando indica que los buenos espíritus ayuden a interceder a estos hermanos para que un rayo de esperanza esté posesionado, pongámoslo de esa manera, sobre ellos y para fortalecerse y animarse y continuar en el camino de la bienaventuranza, en el camino del amor, en el camino del perdón, en el camino de la transformación. Entonces, esto es lo que nos va ayudando, considero, en esta oración para las almas que sufren y piden oraciones. Y por eso nos han comentado nuestros hermanos la importancia de orar a través de la comunicación que se dio hace semanas atrás, de que nos dediquemos a orar por un grupo, o sea, a orar por las madres que son solteras, que tienen que cuidar y darle el alimento, darle el vestido a aquellos niñitos que están en el proceso de crecimiento. Orar por los ancianos que necesitan apoyo, consuelo, ánimo, fortaleza. Orar por los huérfanos que no tienen a papá o no tienen a mamá o no tienen a ambos y que necesitan ese apoyo y esa orientación. Entonces, ¿cómo es de importante la oración para poderles brindar el apoyo necesario a estos hermanos que lo necesitan? Y por supuesto para nosotros mismos, porque hay momentos en los cuales que nosotros necesitamos ese apoyo para podernos fortalecer y recordarnos de la tarea que nos compete por realizar. Dice acá, para un enemigo muerto. Esta oración dice, 67, prefacio. La caridad hacia nuestros enemigos debe seguirles hasta más allá de la tumba. Es preciso pensar que el daño que os han hecho es para nosotros una prueba, que han podido ser útil a nuestro adelantamiento si supimos aprovecharnos de ella. Puede aún sernos más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque nos permitió unir al valor y a la resignación, la caridad y el olvido de las ofensas. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, números 5 y 6. 68, oración. Señor, os habéis dignado llamar antes que a mí el alma de nuestro hermano tal. Yo le perdono el mal que me hizo y sus malas intenciones hacia mí, que pueda él arrepentirse de eso, ahora que ya no tiene las ilusiones de este mundo. Que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y alejad de mí el pensamiento de alegrarme con su muerte. Si procedí mal con él, que me perdone, como yo olvido a los que procedieron así conmigo. En esta oración para un enemigo muerto, y es importante poder hacer las paces. O sea, si alguien me hizo algún daño y tuvo que desencarnar antes, por eso en esta oración indica que esté bien, que se fortalezca, y que yo dentro de esta oración estoy procurando perdonarle y que él sea encaminado a un espacio más tranquilo, un espacio de reconocimiento, en un espacio de calma,
Y entonces eso, lo que aquí nos indica dentro de la lectura, en el prefacio dice que puede aún sernos más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque nos permitió unir el valor y a la resignación, la caridad y el olvido de las ofensas, porque en un momento dado nos ofuscamos cuando estamos con ciertas personas que hay mucha rivalidad, hay muchos problemas, y entonces prácticamente podríamos decir que son nuestros enemigos, pero a la vez nos indica nuestro Maestro Jesús que son nuestros hermanos y que tenemos que perdonarles, que tenemos que aprender de que también a través de estas pruebas que nosotros estamos atravesando, nosotros estamos poniendo en práctica. Muchos hermanos nos comentan eso, de que estamos nosotros poniendo en práctica el perdonar. Y entonces cuando nosotros de corazón estamos orando por ese hermano para que se vaya fortaleciendo, él va a sentir el apoyo y quizás en su momento va a cambiar de actitud en contra de nosotros y puede estar mucho mejor. Y aquí dice en la última parte de la oración: que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y alejad de mí el pensamiento de alegrarme con su muerte. O sea, de poder nosotros pedir a nuestro Padre el bienestar, y si en un momento dado se nos pasan esos pensamientos de alegrarnos por la muerte de este ser, pedirle a Diosito que nos ayude a quitarnos esos pensamientos y desearle mucho bienestar, mucha fortaleza y mucha luz a nuestro hermano. Esta oración para un criminal, el 69. Prefacio. Si la eficacia de las oraciones fuese proporcional a su tamaño, las más extensas deberían ser reservadas a los culpables, porque tienen mayor necesidad que los que vivieron santamente. Rehusarlas a los criminales es faltar a la caridad y desconocer la misericordia de Dios. Creerlas inútiles, porque un hombre haya cometido tal o cual falta, es prejuzgar la justicia del Altísimo. Capítulo 11, número 14. 70. Oración. Señor, Dios de misericordia, no rechacéis a este criminal que acaba de dejar la tierra. La justicia de los hombres pudo condenarle, pero no por esto se salva de vuestra justicia. Si su corazón no se ha conmovido por un sincero arrepentimiento, quitadle la venda que le oculta la gravedad de sus faltas, que con su arrepentimiento encuentre gracia ante vos y que se alivien los sufrimientos de su alma. Que nuestras oraciones y la intervención de los buenos espíritus puedan darle la esperanza y el consuelo, inspirarle el deseo de reparar sus malas acciones en una nueva existencia y darle fuerza para que no sucumba en las nuevas luchas que emprenderá. Señor, ten piedad de él. Y tiene una gran razón esta oración, porque nosotros tenemos que orar mucho por los criminales, para que puedan salir de ese estado en que se encuentran. Pudimos haber sido nosotros en vidas pasadas o en esta misma existencia, según nuestras acciones. Entonces nos están indicando la importancia de brindar más oración para con ellos, para que ellos puedan tener la luz, para que pueda cambiar su postura, porque están así tan dejados se han dejado llevar, mejor dicho, por sentimientos de destrucción, por sentimientos de hacer daño hacia el prójimo, y no han comprendido de que la importante misión y tarea que nos compete es servir a nuestro prójimo y no perjudicar a nuestro prójimo. Y por eso acá nos comenta en la parte dice que nuestras oraciones y la intervención de los buenos espíritus puedan darle la esperanza y el consuelo. O sea, para que sepan que va a haber un cambio, una transformación, y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo nuestros hermanos que están en posiciones bien difíciles, en posiciones muy complicadas, a través de estas oraciones y por supuesto con la colaboración de los espíritus buenos, van mejorando, se van sintiendo apoyados, y esa constante y ese deseo de
de desearle mucho bien a nuestro prójimo para que ellos estén en paz y en armonía. Entonces, la oración para un criminal es sumamente importante. Y por último, cuando dice, Señor, ten piedad de él. Con muchos sentimientos se percibe en esta oración. Dice para un suicida. Oración. Prefacio 71. El hombre no tiene nunca el derecho de disponer de su propia vida, porque solo a Dios corresponde sacarle del cautiverio terrestre, cuando lo juzgue oportuno. Sin embargo, la justicia divina puede calmar sus rigores a favor de las circunstancias, pero reserva toda la severidad para aquel que quiso sustraerse a las pruebas de la vida. El suicida es como el prisionero que se evade la prisión antes de cumplir la condena, y a quien cuando es vuelto a capturar se le detiene con más severidad. Lo mismo sucede con el suicida que cree escapar de las miserias presentes y se sumerge en desgracias mayores. Capítulo 5, número 14 y siguientes. 72. Oración. Sabemos, Dios mío, la suerte reservada a los que violan vuestras leyes, acortando voluntariamente sus días. Pero sabemos también que vuestra misericordia es infinita. Dignaos derramarla sobre el alma de tal persona o de tal espíritu. Que nuestras oraciones y vuestra conmiseración endulcen la amargura de los padecimientos que sufre por no haber tenido el valor de esperar el fin de sus pruebas. Buenos espíritus, cuya misión es asistir a los infelices, tomarle bajo vuestra protección, inspirarle el arrepentimiento de su falta y que vuestra asistencia le dé la fuerza de soportar con más resignación las nuevas pruebas que tendrá que sufrir para repararla. Separar de él a los malos espíritus que podían de nuevo llevarlo al mal y prolongar sus sufrimientos, haciéndole perder el fruto de sus futuras pruebas. Tú, cuya desdicha es el objeto de nuestras oraciones, que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un porvenir mejor. Este porvenir está en tus manos. Confía en la bondad de Dios, cuyo seno está abierto a todos los arrepentidos, y solo permanece cerrado a los corazones endurecidos. En esta oración para un suicida nos ponemos a analizar, recordando el libro de Memorias de un suicida. Nuestro hermano en este caso manifiesta los dolores, los padecimientos que atraviesa en el plano espiritual, las circunstancias que no solo atraviesa él, sino que también otros que cometieron la misma falta con diferentes o de diferente manera, y cómo sufren. Y entonces aquí nos comenta, por supuesto, que no se habla con respecto a aquel que lo metieron a la cárcel y por evadir la cárcel como que se fuga. Entonces lo bien atinado en el sentido de que están tomando en consideración que cuando ya es recuperado este prisionero y nuevamente vuelve a la cárcel, tiene más restricciones, tiene más, se le custodia más. Entonces de la misma manera se manifiesta cuando tenemos nosotros la oportunidad nuevamente de reencarnar, pero si se es posible en el plano espiritual, irse preparando para que cuando toque la encarnación, cuidarnos de no volver a cometer el suicidio. Y algunos hermanos nos manifiestan que, por ejemplo, si a los 20 años yo me había suicidado en una vida anterior, y en esta nueva existencia, en la misma época, voy a tender a hacer lo mismo. Entonces, tengo que procurar cuidarme, tengo que procurar mejorarme constantemente para evitar volver a cometer este suicidio. Y también donde menciona que los buenos espíritus están apoyando, y aquí comentan mucho que vuestra misericordia es infinita. O sea,
no nos castiga de una forma así dura y que ya no tenemos más opción, sino que nos da opción. Por supuesto que vamos a tener mayores pruebas si nosotros reincidimos en esos suicidios, pero también con el mismo amor y con el mismo cuidado nuestros hermanos hacen lo posible para que nosotros evitemos de cometer estas mismas faltas, que maduremos en nuestro espíritu y que hagamos todo lo posible por estar mejor. Dice en la última parte de la oración: tú, cuya desdicha es el objeto de nuestras oraciones, que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un porvenir mejor. Este porvenir está en tus manos. Confía en la bondad de Dios, cuyo seno está abierto a todos los arrepentidos y solo permanece cerrado a los corazones endurecidos. Eso nos ayuda para poder reflexionar. Ahora, para continuar, siempre en la página 277 tenemos la oración para los espíritus arrepentidos. 73, prefacio. ¿Sería injusto colocar en la categoría de los malos espíritus a los que sufren y arrepentidos, que piden oraciones? Estos han podido ser malos, pero ya no lo son. Desde el momento en que reconocen sus faltas y sienten haberlas cometido, solo son desdichados y algunos comienzan a gozar de una felicidad relativa. 74, oración. Dios de misericordia, que aceptáis el arrepentimiento sincero del pecador, encarnado o desencarnado, aquí tenéis un espíritu que se ha complacido en el mal, pero que reconoce sus faltas y entra en el buen camino. Dignaos, Dios mío, recibirle como a un hijo pródigo y perdonarle. Buenos espíritus cuya voz él desconoció, de aquí en adelante quiere escucharos. Permitid que pueda entrever la felicidad de los elegidos del Señor a fin de que persista en el deseo de purificarse para alcanzarla. Sostenerle en sus buenas resoluciones y darle fuerza para resistir sus malos instintos. Espíritu de nuestro hermano presente, os felicitamos por vuestra conversión y damos gracias a los buenos espíritus que os han ayudado. Si antes os complacíais en hacer el mal, fue porque no comprendíais cuán dulce es el goce de hacer el bien. Os considerabais también demasiado bajo para poder conseguirlo. Pero desde el instante en que os pusisteis de pie en el buen camino, una luz se hizo para vos. Comenzasteis a disfrutar de una felicidad desconocida y la esperanza entró en vuestro corazón. Es que Dios escucha siempre la oración del pecador arrepentido y no rechaza a ninguno de los que vienen a Él. Para entrar completamente en gracia junto a Él, aplicaos desde hoy en adelante no solo a no hacer el mal, sino a hacer el bien, y sobre todo a reparar el mal que habéis hecho. Entonces habréis satisfecho a la justicia de Dios cada buena acción borrará una de vuestras faltas pasadas. El primer paso está dado. Ahora cuanto más avancéis, tanto más fácil y agradable os será el camino. Perseverad pues y un día tendréis la gloria de ser contado entre los buenos espíritus y los espíritus felices. Aquí para que nos hacen los comentarios nuestros hermanos para los espíritus arrepentidos. Arrepentidos del mal que pudieron haber hecho y que piden oración, piden apoyo, y a través de esta oración que nosotros estamos brindando a estos hermanos que lo necesitan, no solo les estamos apoyando a ellos, sino que nos estamos apoyando a nosotros, porque exactamente. O sea, nosotros hemos cometido muchas faltas y nos arrepentimos, pero también nos están indicando nuestros hermanos que cada buena acción que nosotros realicemos, vamos a borrar el mal que pudimos haber hecho. Entonces, y llegará un momento dado en que cuanto más buenas acciones nosotros estemos realizando, nos vamos a sentir bien, porque esa era en primera instancia la tarea que nos competía, pero quizás por
nos había seducido ciertas bajas pasiones, nos había seducido ciertas cosas materiales, nos había seducido ciertos poderes y nosotros nos dejamos llevar. Y entonces, porque como nos dejamos llevar, caímos, lastimamos, herimos y hicimos mucho daño. Entonces ahora que ya tenemos la posibilidad de comprender que podemos arrepentirnos por el daño cometido, hacemos las oraciones, nuestros hermanos nos apoyan y ellos nunca nos abandonan. Ellos siempre están ahí presentes y de hecho ellos nos comentan constantemente que el amor que nos tienen es muy grande porque quieren que nosotros no sigamos sufriendo. Entonces por eso nos indican lo que Jesucito le mencionó a la mujer adúltera: ve y no peques más. O sea que indicaba que ella estaba en la situación en que se encontraba y les dijo a los otros que querían apedrearla que le lanzase la primera piedra a aquel que estuviese libre de pecado y entonces ninguno tuvo la valentía de poder lanzar una piedra porque todos hemos faltado de una u otra manera, pero aquí donde nos están comentando de cómo el Padre nos brinda el apoyo necesario para que nosotros sigamos adelante y no estamos solos, sino que estamos siempre asistidos por seres de luz que nos acompañan y nos brindan el apoyo necesario. Ahora dice aquí, en la última parte de esa oración para los espíritus arrepentidos, dice: el primer paso está dado. Ahora, cuanto más avancéis, tanto más fácil y agradable os será el camino. Perseverad pues, y un día tendréis la gloria de ser contado entre los buenos espíritus y los espíritus felices. Ya tenemos todo el derecho de ser felices un día, pero también cada uno individualmente vamos a esforzarnos para estar en esta posición. Dice acá, siempre en las oraciones para los espíritus endurecidos. Prefacio 75. Los malos espíritus son aquellos que el arrepentimiento aún no los conmovió, que se complacen en el mal y no sienten por ello ninguna pena, que son insensibles a las amonestaciones, rechazan la oración y algunas veces blasfeman del nombre de Dios. Son aquellas almas endurecidas que después de la muerte se vengan en los hombres por los tormentos que sufren y persiguen con su odio a aquellos a quienes odiaron durante su vida, sea por la obsesión, sea por cualquier falsa influencia. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, número 5 y 6. Entre los espíritus perversos hay dos categorías muy distintas: los que son francamente malos y los que son hipócritas. Los primeros son muchísimo más fáciles de conducir al bien que los segundos, que son generalmente de naturaleza bruta y grosera, como se ven entre los hombres que hacen el mal más por instinto que por cálculo y no pretenden pasar por mejores de lo que son. Pero hay en ellos un germen latente que es necesario hacer brotar, lo que se consigue casi siempre con la perseverancia, la firmeza unida a la benevolencia, con los consejos, los razonamientos y la oración. En la mediunidad, la dificultad que tienen en escribir el nombre de Dios es indicio de un temor instintivo, de una voz íntima de la conciencia que les dice que son indignos de ello. Aquel con quien ocurre esto está en el umbral de la conversión y se pueden esperar todo de él. Basta encontrar el punto vulnerable del corazón. Los espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes, pero no tienen en el corazón ninguna fibra sensible. Nada les conmueve, fingen todos los buenos sentimientos para captarse la confianza y son felices cuando encuentran incautos que les aceptan como santos espíritus y que pueden gobernarles a su gusto. El nombre de Dios, lejos de inspirarles el menor temor, les sirve de máscara para cubrir sus torpezas. En el mundo invisible, así como en el mundo visible, los hipócritas son seres más perjudiciales porque trabajan ocultamente y no se sospecha de ellos. Solo tienen las apariencias de la fe, pero ninguna fe sincera. 76. Oración. Señor, dignaos mirar bondadosamente a los espíritus
imperfectos que aún están en las tinieblas de la ignorancia y os desconocen, y particularmente al hermano tal. Buenos espíritus, ayudadnos a hacerlo comprender que, induciendo a los hombres al mal, obsesándoles y atormentándoles, prolongan sus propios sufrimientos. Haced que el ejemplo de felicidad que vosotros gozáis será un estímulo para él. Espíritus que os complacéis aún en el mal, acabáis de oír la oración que hicimos por vos. Ella debe probaros que deseamos haceros el bien, aunque hagáis el mal. Sois infelices porque es imposible ser infeliz haciendo el mal. ¿Por qué pues permanecer en pena cuando depende de vosotros salir de ella? Observad a los buenos espíritus que os rodean, ved cuán felices son, y si no sería más agradable para vosotros gozar de la misma felicidad. Diréis que eso es imposible, pero nada es imposible para el que quiere, porque Dios os dio, como a todas sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal, es decir, entre la felicidad y la infelicidad. Nadie está condenado al mal. Si tenéis la voluntad de hacerlo, podéis tener la de hacer el bien y de ser felices. Volved vuestras miradas hacia Dios, elevaos un solo instante hasta Él. Con el pensamiento y un rayo de su divina luz vendrá a esclareceros. Decid con nosotros estas simples palabras: oh Dios, me arrepiento, perdonadme. Probad el arrepentimiento de hacer el bien en vez de hacer el mal, y veréis que pronto su misericordia se extenderá sobre vosotros, y que un bienestar desconocido vendrá a reemplazar las angustias que sentís. Una vez que hayáis dado un paso en el buen camino, el resto del recorrido os parecerá fácil. Entonces comprenderéis cuánto tiempo perdisteis por vuestra falta de felicidad. Pero un futuro radiante y lleno de esperanza se abrirá ante vos y os hará olvidar vuestro miserable pasado, lleno de turbación y de tormentos morales que serían para vos el infierno si debiesen durar eternamente. Vendrá el día en que esos tormentos serán tales que quisierais a cualquier precio hacerlos cesar. Pero cuanto más esperaréis, más difícil os será eso. No creáis que permaneceréis siempre en el estado en que estáis. No, eso es imposible. Tenéis ante vos dos perspectivas. Una es la de sufrir mucho más de lo que sufrís ahora. La otra, de ser feliz como los buenos espíritus que están a vuestro alrededor. La primera es inevitable si persistís en vuestra obstinación, y un simple esfuerzo de vuestra voluntad basta para sacaros de la mala situación en que estáis. Apresuraos pues, porque cada día de atraso es un día perdido para vuestra felicidad. Buenos espíritus, haced que estas palabras encuentren acceso en esta alma aún atrasada, a fin de que le ayuden a acercarse a Dios. Así os lo suplicamos en nombre de Jesucristo, que tan gran poder tiene sobre los espíritus malos. Esto fue para los espíritus endurecidos, la oración. Y aquí nos hacen reflexionar nuestros hermanos a través de esta oración cómo es de importante saber que tenemos siempre la oportunidad de poder cambiar. Nos dice aquí que cuanto más nosotros persistamos en el mal, más vamos a sufrir, más vamos a tener pruebas fuertes, porque nos dice en un párrafo, dice: no creáis que permaneceréis siempre en el estado en que estáis. No, eso es imposible. Tenéis ante vos dos perspectivas. Una es la de sufrir mucho más de lo que sufrís ahora, y la otra de ser feliz como los buenos espíritus que están a vuestro alrededor. Entonces nos están comentando de que la mejor manera para dejar de sufrir es poco a poco arrepentirnos, con sinceridad por supuesto, y después posteriormente vamos a estar en una mejor posición, porque comprenderemos mejor la situación. No es con el hecho de vengarnos y que me voy a vengar por todo el daño que me hicieron, sino que debemos de perdonar, como mencionaba nuestro Maestro Jesús de Nazaret, perdonar 70 veces 7, saber por qué estamos perdonando, saber y entendemos de que nosotros también cometimos faltas, nosotros también herimos a muchos, también lastimamos o hicimos acciones o cometimos faltas directas, pequeñas o muy graves hacia otros, y tal vez pudimos haber estado en la misma posición de ser muy duros. Pero acá también en la lectura mencionaban con respecto a algunos espíritus
donde mencionaban que era, entre los espíritus perversos hay dos categorías muy distintas, los que son francamente malos y los que son hipócritas. Dice, los primeros son muchísimos más fáciles de conducir al bien que los segundos, que son generalmente de naturaleza bruta y grosera, como se ven entre los hombres, que hacen el mal más por instinto que por cálculo y no pretenden pasar por mejores de lo que son, pero hay en ellos un germen latente que es necesario hacer brotar, lo que se consigue casi siempre con la perseverancia, la firmeza, unida a la benevolencia, con los consejos, los razonamientos y la oración. Y entonces aquí nos comentan que también hay espíritus hipócritas que se hacen pasar de buenos y que están arrepentidos, pero su intención es hacer o querer dominar a otros hermanos encarnados. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, pedirle al Padre que nos ilumine, que nos guíe a través de las oraciones para poder estar mucho mejor a través de esta oración. Vigilancia, nos menciona Jesucito, orad y vigilad. La vigilancia en nuestros pensamientos, la vigilancia en nuestras acciones, la vigilancia en nuestras palabras, porque quizás en un momento dado podemos nosotros herir enormemente a través de la palabra, y ahí donde tenemos que ser cuidadosos para no cometer más faltas, máximo con el conocimiento que se ha adquirido. Entonces por eso nos comentan la importancia de la oración para los espíritus endurecidos y que necesitan el apoyo. En la última parte de la oración dice, buenos espíritus, haced que estas palabras encuentren acceso en esta alma aún atrasada, a fin de que la ayuden a acercarse a Dios. Así lo suplicamos en nombre de Jesucristo, que tan grande poder tiene sobre los espíritus malos. La paz, la calma, la serenidad de los seres, de nuestros hermanos, hace un cambio muy grande para con aquellos hermanos que están muy enfurecidos, muy enojados, pero la calma y la serenidad que transmiten estos otros seres los apacigua y no les permite accionar en contra de estos espíritus de mucha luz, sino que al contrario no tienen la fortaleza, porque la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Bueno, vamos a continuar con las oraciones. Son oraciones para los enfermos y los obsesos. Dice, quinto, para los enfermos. 77 prefacio. Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes terrestres. Son inherentes a la imperfección de nuestra naturaleza material y a la inferioridad del mundo en que habitamos. Las pasiones y los excesos de todas clases siembran en nosotros gérmenes malsanos, frecuentemente hereditarios, en mundos más avanzados física y moralmente. El organismo humano, más purificado y menos material, no está sujeto a las mismas enfermedades y el cuerpo no está minado solamente por los estragos de las pasiones. Capítulo 3, número 9. Es menester, pues, resignarse a sufrir las consecuencias del centro en que nos coloca nuestra inferioridad, hasta que hayamos merecido cambiarlo, entre tanto consigamos el mérito. Esto no nos debe impedir hacer lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra posición actual. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos llegar a ello. El espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Si Dios no hubiese querido que los sufrimientos corporales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, no habría puesto medios curativos a nuestra disposición. Su previsora solicitud con respecto a esto, de acuerdo con el instinto de conservación, indica que está en nuestro deber buscarlos y aplicarlos. Al lado de la medicación ordinaria elaborada por la ciencia, el magnetismo nos hizo conocer el poder de la acción fluídica. Después, el espiritismo vino a revelarnos otra fuerza en la mediunidad curadora y la influencia de la oración. Véase en el capítulo 26, información sobre la mediunidad curativa. 78, oración. Para que la diga el enfermo. Señor, sois todo justicia.
La enfermedad que habéis querido enviarme debo merecerla, porque jamás hacéis sufrir sin causa. Para mi curación, yo me entrego a vuestra infinita misericordia, si os place volverme la salud, que vuestro santo nombre sea bendito. Por el contrario, debo sufrir aún, que así mismo sea bendito. Me someto sin murmurar a vuestros divinos decretos, porque todo lo que haréis no puede tener otro objeto que el bien de vuestras criaturas. Haced, Dios mío, que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable y me lleve a meditar sobre mí mismo. La acepto como una expiación del pasado y como una prueba de mi fe y sumisión a vuestra santa voluntad. Véase la oración número 40. 79. Oración para el enfermo. Dios mío, vuestros designios son impenetrables y en vuestra sabiduría creísteis un deber afligir a tal persona o tal espíritu con la enfermedad. Os suplico echéis una mirada de compasión sobre sus sufrimientos y os dignéis ponerles un término. Buenos espíritus, ministros del Todopoderoso, os ruego que secundéis mi deseo de aliviarle. Dirigid mi pensamiento a fin de que vaya a derramar un bálsamo saludable en su cuerpo y el consuelo en su alma. Inspirarle la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Darle fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana, a fin de que no se pierda el fruto de esta prueba. Véase la oración 57. 80. Oración para ser pronunciada por el medium de curación. Dios misericordioso, si os dignáis serviros de mí, aun cuando soy indigno, puedo curar este sufrimiento si tal es vuestra voluntad, porque tengo fe en vos. Sin vos nada puedo. Permitid a los buenos espíritus que me penetren con su fluido saludable, a fin de que lo transmita a este enfermo. Y alejad de mí todo pensamiento de orgullo y de egoísmo que pudiera alterar su pureza. Aquí en estas oraciones que tenemos en el capítulo 5, oraciones para los enfermos y los obsesos, directamente estamos ahora para los enfermos. Saber, y nos comentaban algunos hermanos que cuando nosotros tenemos una enfermedad nos ayuda para detectar cómo nos encontramos, para analizar nuestras vidas, si nuestra vida ha sido muy acelerada, si tenemos varias cosas por hacer, pero hacer como una pausa para saber realmente cómo nos estamos conduciendo en la vida. Entonces nuestros hermanos en un momento dado nos están indicando a través de esta lectura cómo estamos nosotros, cómo nosotros nos encontramos. Nos comenta la oración para que diga al enfermo, es decir, que pueda comprender por qué está soportando esta enfermedad o está padeciendo, pero también algo muy importante dentro del prefacio donde decía que se va con el médico que está brindando el apoyo necesario, el médico terrenal, y aunado al médico, hacer nosotros. Podemos dar pases y también podemos orar por nuestros hermanos. Entonces estamos trabajando en la parte de la ciencia, a través de las pastillas, a través de los ungüentos, a través de lo que indiquen los médicos materiales, pero también estamos pidiendo apoyo a través del magnetismo, de la transmisión de energía, y que nuestros hermanos transmiten a través de uno como medio, y a través de la oración pidiéndole al Padre la asistencia de los buenos espíritus para que puedan ir mejorando y sanando al hermano que lo necesita. Entonces esto nos va ayudando para estar mejor. En la parte de la oración para el enfermo, para soportar con resignación la prueba, oración para ser pronunciada por el medium de curación, que pide la asistencia de los buenos espíritus, como platicábamos anteriormente, y de esta manera está concentrado en la transmisión de energía para que la energía pueda ser penetrada hacia el hermano que está padeciendo de salud, y poco a poco se vaya restableciendo. Por eso algunos hermanos nos comentan la importancia de tanto la parte material, porque es importante, pero también reforzarnos con la parte del magnetismo y con la parte de la oración. Dice aquí en la última parte del prefacio, nos dice: al lado de la medicación ordinaria,
elaborada por la ciencia, el magnetismo nos hizo conocer el poder de la acción fluídica. Después, el espiritismo vino a revelarnos otra fuerza en la mediunidad curadora y la influencia de la oración. Véase en el capítulo 26, información sobre la mediunidad curativa. Entonces eso es lo que nos brindan nuestros hermanos para que podamos nosotros tomar en consideración, en este caso, para las oraciones que vamos a efectuar para nuestros hermanos enfermos.